Buenas tardes y gracias por venir a este acto que, como ya sabéis, se trata de un primer debate que el Partido Socialista está queriendo organizar en toda España dentro del objetivo planteado por el partido de renovar, actualizar su proyecto político, dada la situación de crisis, de cambio de etapa, de coyuntura tan dramática en la que estamos. El Partido Socialista tiene por delante la tarea de revisar su proyecto, actualizarlo, modernizarlo. Evidentemente, la gran novedad este año de ese debate es que está abierto a toda la ciudadanía y, en virtud de ello, bueno, se nos ha pedido que en todas las agrupaciones, en las comarcas donde podamos, organicemos debates abiertos a todo el mundo para comenzar a recoger ideas sobre qué debe ofrecer el socialismo a los españoles de cara al futuro. Es un debate decisivo porque, por primera vez, la ponencia que irá a la conferencia política del partido no es una ponencia redactada por expertos, sino que tendrá que recoger las ideas, ya sugerencias, peticiones de la ciudadanía. En ese sentido, es un paso adelante importante y aquí queríamos, desde la agrupación de Tudela, tratar de participar de ese debate. Y iniciamos este ciclo con el encuentro con Juan Moscoso, como ya recordaréis, que fue simplemente un preámbulo, diríamos, una lluvia de ideas sobre temas más variados, de todo tipo, y en la que se anunciaba ya este ciclo de debates. Hoy comienza uno de los 5, el primero de los 5 que están previstos, uno cada mes, y está dedicado al tema de Europa. Estos debates, cada uno de los meses, se organizan de manera que hay un diálogo, una convención a nivel nacional, donde se reúnen algunos representantes de las autonomías y de expertos para establecer una recogida de ideas, ¿no? Junto con un documento inicial que está en la web, que habremos podido ver, y a todo ello hay que sumar ahora, con esas ideas de la convención del diálogo que ahora nos contarán, en los documentos que hayamos podido leer y, por supuesto, las ideas y propuestas que tengamos, se trata ahora de ponerlas en común. Esta sesión, se organiza con la invitación y la presencia aquí de Román Felones, al cual le quiero agradecer enormemente el que has querido venir, acercarse aquí a la Ribera, a Tudela, porque además llega corriendo de sesiones parlamentarias que estaba presidiendo esta misma tarde y, sin embargo, nos pareció importante su presencia porque es una de las 2 personas que representaban al Partido Socialista de Navarra en esa convención que tuvo lugar en Madrid, precisamente dedicado a este tema de Europa. Y el objetivo era, por tanto, que ahora Román pudiera informarnos de cuál es el estado de la cuestión, en qué términos está planteado el debate, cuáles son las cuestiones nucleares, qué se dijo en Madrid, qué cuestiones, centran la polémica o el debate que hay a nivel nacional. Y con ello, en la mano, con esa presentación que él nos va a hacer ahora, el que nosotros podamos entonces ya añadir propuestas, plantear dudas, hacer cualquier tipo de reflexión al respecto. El tema de Europa parece que queda un poco más lejos, sin embargo, es un tema decisivo y esperemos que a esta sesión le sigan otras en los siguientes meses con esta misma pretensión de enriquecer el debate por parte de todos. Y nada más, simplemente dejo la palabra a Román. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia en esta tarde preprimaveral que tenemos. La semana pasada estuve en Castejón para una reunión de carácter similar y en el turno de intervenciones un señor al que ya se me había dicho que ojo con él, que en fin, que suele hacer preguntas, bueno, pues me hizo una primera del siguiente tenor. Mire, yo no les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer, pero sí que les voy a decir lo que no tienen que hacer. Y lo que no tienen que hacer es comenzar las reuniones con un cuarto de hora de retraso. Y efectivamente yo, que soy relativamente puntual, debo reconocerlo, pues le dije que por supuesto que faltaría más y que tenía toda la razón porque además las reuniones de nuestro partido no se caracterizan precisamente por su puntualidad. Y por lo tanto lo primero que tengo que hacer hoy es pedir disculpas a Manolo y a todos los asistentes porque le dije andaré un poco mal, pero espero estar a las 7:30. Bueno, entre que
jornada parlamentaria ha terminado un poco tarde, que he entrado por la autopista y que por poco no encuentro la rúa, el hecho cierto es que me he presentado casi con un cuarto de hora de retraso. Por lo tanto, en este caso es culpa mía y excusas por ello. Bien, Manolo ha presentado la jornada y yo muy brevemente simplemente voy a apuntar alguna cosa para entrar directamente al grano. Y es que, como ha dicho él, en el último congreso se planificó un proceso de 9 meses de reflexión que tenía como pretensión, en una serie de conferencias políticas, dar la voz a los militantes, simpatizantes, etcétera, en relación con temas básicos de nuestro proyecto político. Y el primero de ellos fue el relativo a Europa. Esta sesión se desarrolló en Madrid el sábado 16 de febrero en la Casa de América y a esa reunión el Partido Socialista de Navarra envió 2 representantes oficiales, que fuimos Javier Remírez y yo. Pero además de eso, tuvo un cualificado miembro del Partido Socialista de Navarra, Juan Moscoso, que tuvo la misión nada menos que de anunciar las conclusiones a las que había llegado la conferencia. Y además, una serie de jóvenes de Juventudes Socialistas, Juan se los llevó como apoyo a las funciones de relator. Por lo tanto, no fuimos 2 los que estuvimos en Madrid, sino que fuimos un pequeño grupito, aunque nosotros 2 fuimos los que tenían representación oficial. Y a mí me gustaría subrayar que aquella conferencia tuvo algunas novedades de forma y de fondo que me parece interesante que las resaltemos. En primer lugar, novedades de forma. El espacio en el que nos reunimos fue un espacio relativamente reducido, por lo tanto estábamos muy prietitos y muy cercanos unos de otros, y tuvo la forma de mesas redondas y abiertas. Por lo tanto, no hubo una mesa, como esta que tenemos aquí, sino una serie de sillas situadas en una plataforma, eso sí, muy 2.0, en el que había, por un lado, estábamos los participantes, vamos a decir los participantes oficiales para entendernos, una serie de invitados que el partido había querido seleccionar de entre los sectores de la población interesados en este menester, y una cuestión que a mí me llamó la atención y que dio mucho juego. Una serie de paneles que, en definitiva, eran los que a través de las redes sociales estaban entrando en directo en la conferencia y, además de reflejar sus opiniones, hacían preguntas que el moderador de cada una de las mesas redondas inmediatamente se las pasaba a los miembros de la mesa correspondiente. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, tuvo la novedad de que la interacción era evidente entre los que estábamos y los que estaban fuera. Algo de éxito debió tener porque yo, que no soy ningún experto en materia de redes sociales, sí que llegué al menos a hacerme una idea de lo que esto suponía, porque durante todo el sábado la conferencia sobre Europa, nadie lo diría, fue trending topic en las redes sociales en España, lo cual es señal inequívoca de que aquello interesó. Y luego también hubo novedades de fondo, en la medida en que, como ha dicho Manolo, no hay un texto de ponencia propiamente dicho al que hay que enmendar, sino que lo que hay es un debate abierto que se pretende poner al alcance de los militantes en primer lugar, pero de la ciudadanía también en segundo lugar, para a partir de ahí tratar de extraer una serie de conclusiones que nos lleven de alguna forma a modernizar nuestro programa electoral y a materializarlo en la última de las conferencias políticas que, como suele pasar en la vida de los partidos, pues evidentemente suscita mucho interés porque es la que tiene que decidir, entre otras cosas, cómo vamos a elegir a nuestro candidato en las próximas elecciones. Pero para que no hubiera ninguna duda al respecto, Óscar López, el secretario de organización, dijo perfectamente claro, y fue el mayor aplauso de toda la sesión, que esto no estaba en discusión, que
el Congreso había decidido que se haría mediante primarias y que, por lo tanto, lo único que quedaba por decidir es el procedimiento para llevar adelante las primarias, pero que no se discutía en ningún caso el que fuera mediante otro procedimiento que no fuera las primarias. Por lo tanto, lo dejo también claro para que si alguno de vosotros tenía alguna duda al respecto, que sepáis que esa cuestión está perfectamente clara. Bien. Bueno, pues la jornada se desarrolló de la siguiente manera. Manolo me ha dicho que no dedique más de 15 minutos a resumiros el contenido y en la medida en que somos docentes avezados, hombre, podemos pasarnos un par, pero no debemos ir a 25, ni mucho menos porque sería el segundo fracaso por mi parte esta tarde después de la puntualidad. Por lo tanto, vamos a tratar de resumir lo esencial. La apertura la llevaron a efecto tres personajes o tres personas de indudable interés: Elena Valenciano en su condición de vicesecretaria general, Javier Solana como exalto representante para la política exterior y Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, que lo hizo a través de videoconferencia. Y la primera cuestión, el mensaje de apertura, a mí me resultó muy esperanzador porque si algo quedó claro desde el primer momento es que allí no se venían con ideas preconcebidas, sino que cada uno iba a decir básicamente lo que le diera la gana, dentro de lo que cabe, porque no se puede discrepar más de lo que discreparon en los 10 primeros minutos Elena Valenciano y Javier Solana. La primera, en definitiva, tuvo una actuación partidaria y como, diríamos, militante y además miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español, por lo tanto, de un Partido Socialista del Sur, lo que puso en evidencia es que esta Europa no nos lleva a ninguna parte y, por lo tanto, que la dictadura de la Troika, palabras textuales, no nos lleva a ninguna parte y que, es más, esto sencillamente nos hará pensar si merece la pena seguir por esta dinámica. Javier Solana, que tomó la palabra a continuación, lo hizo en su condición, además de miembro del PSOE, de alto representante de las instituciones europeas. Y si algo se quejó es de que este es un lenguaje que nosotros debíamos desterrar de nuestro vocabulario, sobre todo por parte de los dirigentes, porque ¿qué van a decir los ciudadanos de Europa si los dirigentes hablan de dictadura de la Troika? Cuando realmente parte de la Troika somos nosotros mismos, que formamos parte de los gobiernos europeos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Solana nos hizo hincapié en este asunto y en otro fundamental, y es que no acabamos los europeos de darnos cuenta del papel que Europa tiene en estos momentos en el mundo y de ser sencillamente el centro del universo, y así lo reflejan nuestros mapas, que nos sitúan en medio y allí sitúan a China y allí sitúan las otras latitudes. Hoy el mapa real de la geopolítica sería que si China es el centro, nosotros somos el extremo occidental, Europa, y dentro de Europa nosotros, la península ibérica, somos el extremo más extremo de Occidente. Y por lo tanto, que desde esa perspectiva, esa es una visión más realista para el inmediato futuro que la Europa etnocéntrica o eurocéntrica en la que pensamos que el mundo está alrededor nuestro. No somos más que 250 millones frente a 1.250 de los chinos o casi 1.000 de los indios, por citar las dos potencias fundamentales. Y eso nos lleva a una conclusión. Si unidos somos poco, desunidos no seremos nada. Y, por lo tanto, aunque no sea más que por razones de estricta eficacia, de estricta necesidad, realmente la Unión Europea es solución y no hay otra para un país como el nuestro. Bien, como veis, por lo tanto, dos visiones sustancialmente diferentes. El resto de la jornada se desarrolló en 3 mesas redondas. La primera se titulaba Europa, motor de crecimiento y empleo, y estaba moderada por Sergio Gutiérrez, secretario general de la delegación española del Grupo en el Parlamento Europeo, antiguo secretario general de Juventudes, y compuesta por un panel en la que estaban
una ministra en la sombra para el cambio climático, la secretaria confederal para la igualdad de UGT, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Ávila, consejero de Economía de la Junta de Andalucía. Si tuviera que resumir en una sola frase el contenido de esta mesa, yo diría que lo resumió muy bien Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada. Y la pregunta fue, y hago en forma de preguntas porque Manolo me ha pedido expresamente que en la medida de lo posible los debates los enuncie en una pregunta para que tengamos la oportunidad de intentar contestarnos después nosotros. La pregunta es, ¿puede Europa ser motor de crecimiento y empleo? Una pregunta clave, porque efectivamente nosotros estamos en estos momentos sumidos en un mar de dudas. La respuesta de Santos Ruesga es, ¿con políticas de austeridad? No. ¿Con las políticas actualmente implementadas por la Comisión Europea? No. Sí, pero con otras políticas y con otros formatos que hagan o que pongan más hincapié en el crecimiento sin abandonar, eso sí, el cumplimiento del déficit y, en definitiva, el equilibrio de las cuentas necesario para salir adelante. Este sería, diríamos, básicamente el resumen de la intervención en el apartado Europa, motor de crecimiento y empleo. Desde el punto de vista político, diríamos, la segunda mesa tenía más peso, tenía, vamos a decir, más importancia porque fue la parte del león de toda la jornada. Una mesa moderada por Ramón Jáuregui y en la que había 4 pesos pesados del socialismo europeo. Joaquín Almunia, en su condición de comisario y vicepresidente de la Comisión, Antonio Seguro, secretario general del Partido Socialista de Portugal, Harlen Désir, el secretario general, primer secretario del Partido Socialista de Francia, y Alfredo Pérez Rubalcaba en su condición de secretario general del Partido Socialista Obrero Español. 3 secretarios generales de 3 partidos del sur de Europa, 2 de ellos economías potentes, como es el caso de Francia y de España, juntamente con el comisario. Socialista, pero comisario, y por lo tanto miembro del Gobierno europeo. Era lógico que saltara más de una chispa, y no saltaron más de una chispa, saltaron muchas chispas en el debate. Ramón, muy inteligentemente, trató de encauzar el debate con 3 preguntas fundamentales que yo os vuelvo a enunciar. ¿Qué va a ocurrir en la Unión Europea en los próximos 10 años? ¿La crisis que estamos teniendo ahora acabará con la Unión o la Unión podrá con la crisis? Bueno, los 3 secretarios generales, en esto había coincidencia, estaban de acuerdo en que había habido una severa crisis, pero que daba la sensación de que la Unión Europea había podido con la crisis. Ahora bien, que esto nos había anunciado que la Unión Europea no podía ser solo una unión básicamente monetaria, sino que también tenía que ser una unión que completara justamente esta situación con normativas básicas comunes sobre impuestos y sobre mercado de trabajo, de tal forma que fuera de verdad una unión no solo económica, sino también política y social. La segunda gran pregunta fue la siguiente. ¿Qué partido socialista tenemos que hacer y cuándo lo vamos a hacer? Almunia dejó perfectamente claro la cuestión. El Partido Socialista Europeo no existe sino sobre el papel, pero en la práctica no existe. Y, por lo tanto, quienes mandan son los Estados-nación, que imponen sus intereses. Y, por lo tanto, decía el secretario francés Désir, no podemos ir a una Europa de self-service, en el que cada uno se coge el platito que quiere y la cantidad que quiere. Tenemos que ir a
formar una familia socialdemócrata en la que, como una sola voz, impongamos determinadas condiciones en las reglas del juego. Y la pregunta es inevitable. ¿Pero pensamos lo mismo los demócratas del norte que los demócratas del sur? No. Dice Almunia, los demócratas del norte se parecen más a los conservadores del sur que a los socialistas del sur. Es decir, no hablamos el mismo lenguaje. Y por lo tanto es imprescindible para eso ir reforzando un partido socialista europeo, para lo cual es inevitable, lo mismo que ha sucedido con los estados, dejar parte de nuestras competencias como socialistas españoles en favor del Partido Socialista Europeo. En relación con este tema, debo decir que Alfredo Pérez Rubalcaba, tengo la sensación que como globo sonda propuso la idea de que tal vez había llegado el momento de hablar de un cambio de siglas en nuestro partido y de hablar en todos los partidos, en todos los países, de Partido Socialista Europeo _ PSOE. No suscitó ni el más leve aplauso. Por lo tanto, esto nos viene a decir que esta es una cuestión en la que no hemos avanzado suficientemente y necesitamos convencernos a nosotros mismos de que si vamos a una Unión Europea política, económica y social, tenemos que ir también a un Partido Socialista Europeo en la que nosotros debamos dejar parte de nuestras propias competencias. Pero si ya a veces somos celosos con el Partido Socialista de Navarra respecto al Partido Socialista Obrero Español, imaginaos lo que sucede con el Partido Socialista Europeo. Bueno, es evidente que seguro que, en fin, se me ha venido a lo de Venezuela, seguro el portugués estuvo especialmente duro con la Unión, lógicamente, y Alfredo estuvo duro, pero más comprensivo, diríamos, y el partido y el secretario francés estuvo, diríamos, demandando que por favor ganemos las elecciones porque ellos solos no pueden. Y la tercera pregunta, por lo tanto, es ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para cuál debe ser el programa para que efectivamente esa Unión Europea a la que aspiramos pueda ser una realidad? Y la conclusión de los cuatro, fue bastante coincidente. Nos faltan ideas y voluntad política, es decir, casi todo. Bien. El último apartado, el relativo a la unión social y democracia en Europa, fue moderado por Irache García Pérez, secretaria general adjunta de la Delegación Española, y también prueba de los tiempos que cambian y de la crisis, se produjo sin solución de continuidad prácticamente, puesto que, a diferencia de otras veces en las que se para comer y se para con mucha tranquilidad y nos vamos a un comedor más o menos razonable y allí comemos, oye, como si fuéramos los jubilados, nos regalaron concretamente una bolsita con un bocadillo y una pieza de fruta para que, en fin, no perdiéramos el tiempo en cuestiones menores y nos dedicáramos a seguir debatiendo sobre la cuestión. Bueno, y efectivamente, esta tercera, no sé si como consecuencia de la mala digestión que algunos pudieron tener con el bocadillo, tuvo menos interés que las de la mañana. Tuvo menos interés en la medida en que además los que formaban parte de la mesa pues eran personas menos relevantes desde el punto de vista de la opinión pública. Pero la pregunta fue muy coincidente y la reflexión fue muy coincidente. Yo la formulo en forma de pregunta, aunque ellos lo afirmaron. ¿Cabe una Europa que no sea social? ¿Puede aguantar Europa si no es social? ¿Merece la pena estar en Europa para España con 6 millones de parados? Estas son algunas de las preguntas que básicamente se hicieron. Bien, a las 5 menos cuarto, concretamente Felipe González se nos apareció en forma de mensaje. He de confesar, bien sea en forma de cotilleo para relajar un poco, que yo estaba especialmente expectante porque al lado mío a la izquierda tenía a Carmen Romero.
Y por lo tanto dije, a ver, muy bien, nada, o sea, he de confesar que nada, ni un músculo, ¿eh? Lo digo esto, en fin, fuera de guión y cierro paréntesis porque no hemos venido a esto, pero vaya, ¿eh? Bien, en todo caso, Felipe evidentemente insistió en su vocación europeísta, en la necesidad de que esta es una cuestión para nosotros inexorable e inevitable, pero dijo una cosa que me parece que es muy importante, y es la siguiente. La diferencia fundamental, dijo Felipe, que yo encuentro entre la situación hoy, a comienzos del siglo XXI, y en los años 80, es que entonces nosotros éramos optimistas y hoy no lo somos. Y el optimismo lo puede todo. No había ninguna razón a comienzos de los 80 para pensar que nosotros íbamos a estar en pocos años en la Unión con la fuerza europeísta con la que entramos y con el impacto que eso tuvo concretamente para nosotros. Hoy, sin embargo, en objetivamente mejores condiciones como país, aunque evidentemente la situación de crisis nos afecta mucho, hace que ese sueño europeo sea un sueño desvaído. Y finalmente, Juan, a continuación, lo que hizo fue desgranar las conclusiones, que, en fin, en este caso me hago portavoz de Juan, porque en buena medida lo que he hecho es justamente hablar de las conclusiones, y la clausura fue en boca de López Aguilar, que con su verbo fácil nos insistió una y otra vez en que este sueño de Europa hay que hacerlo realidad, en una frase que define, diríamos, un poco la opinión que todos tenemos, es que Europa es la historia de un éxito mientras duró, pero hoy está seriamente amenazado. Y, por lo tanto, hay que poner, en fin, manos a la obra para que esta amenaza no sea una realidad. Y, finalmente, Óscar López hizo las palabras de clausura, insistió en que estamos ante una discusión participativa y amplia que va a durar 9 meses y que es una discusión en la que, no sé si la última, pero la penúltima palabra la tenemos los militantes y quienes quieran sumarse a esta reflexión. Insisto que habrá primarias abiertas y que nadie tenga una sola idea y se quede sin poder expresarla y sin poder verbalizarla ante sus compañeros. He cumplido con mi cometido, más o menos en el tiempo establecido, y en consecuencia, en fin, si ha servido para introducir el debate, espero que sea por lo menos razonable lo dicho, y a partir de ahora, pues en fin, vosotros tenéis la palabra y en la medida en que Manolo y yo tengamos la oportunidad o se nos diga alguna cuestión, pues a vuestra disposición.